Buenas noches, hermanos, hermanas, ¿cómo están? Qué bueno, bienvenidos. Gracias a Dios que nos permite una vez más adentrarnos a su palabra. ¿Están listos? Ábranla por favor en Santiago capítulo 5. Santiago 5, vamos a leer el versículo 13. Versículo 13. El tema de hoy yo le he puesto un remedio para el alma. ¿Cuánto les gustan los remedios? Sí, ¿verdad? Por ahí dicen, hay una persona que para todo usa la manzanilla, cura todas las cosas. Los remedios son buenos porque nos ayudan a mantenernos sanos, a mantener las cosas en su debido orden. Un remedio para el alma. Dice Santiago 5:13. ¿Está alguno entre ustedes afligido? Es una pregunta, ¿verdad? Y él mismo responde, haga oración. ¿Está alguno entre ustedes alegre? Y responde también, cante alabanzas. Vamos a hacer una breve oración, hermanos, para poner en manos del Señor este tiempo y pedirle su gracia. Cierren sus ojos, vamos a orar a Dios. Amado Padre y Dios nuestro, te damos muchas gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros, paciente, misericordioso. Señor, tú eres Dios sobre toda tu creación, sobre nuestras vidas, y nosotros venimos aquí no para simplemente perder el tiempo, pasar el tiempo, sino que realmente queremos que hables a nuestros corazones, que tu palabra bendiga nuestras vidas, que tu presencia esté en medio de nosotros, nos dé vida en abundancia y nos ayude a andar como es digno de ti. Conforta los corazones, consuélalos, corrígenos, exhórtanos, amado Dios, porque es lo que necesitamos. Muchas gracias, Padre, por amarnos, muchas gracias por perdonarnos, gracias por traernos aquí a este lugar donde tu nombre es invocado. Queremos estar atentos y queremos escuchar tu voz, la voz de tu Espíritu Santo que habla en nuestro corazón. Dame la gracia, la sabiduría, el temor para hablar con misericordia y verdad tu palabra. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Un remedio para el alma. Dice Santiago, ¿está alguno entre ustedes afligidos? Haga oración. ¿Están alegres? Entonces canten alabanzas. Y déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido lejos de Dios? ¿Alguna vez te has sentido lejos de Dios? Sea porque estás pasando momentos de aflicción, o sea porque estás pasando incluso momentos de alegría. Porque saben que también en la alegría uno se puede sentir lejos de Dios. Cuando uno comienza a tener momentos de gozo, pero que no están fundamentados en el Señor, a veces podemos desviarnos de su presencia. En nuestro día a día podemos experimentar todo tipo de emociones, todo tipo de sentimientos. Podemos pasar de la alegría a la tristeza o de la aflicción a la alegría en un solo instante. ¿Cuántos de ustedes han estado alegres y de repente pasó una circunstancia y ya están todos afligidos? ¿Sí lo han experimentado? O de repente están afligidos y de un momento a otro ya hay contentamiento, hay alegría en el corazón. Bueno, nosotros continuamente estamos expuestos a todo tipo de emociones y sentimientos que son sumamente cambiantes. Nuestras emociones y sentimientos, los cuales están cimentados o arraigados en lo que conocemos como el alma, ahí es el asentamiento de las emociones y los sentimientos de cada uno de nosotros, son cambiantes. Nuestro corazón es cambiante, constantemente está pasando de un lugar a otro, de un pensamiento a otro, en tan solo un instante.
Y cuando nos dejamos llevar por todas estas emociones y sentimientos, podemos llegar a perder el rumbo de nuestra vida espiritual. ¿Cuántos entienden que las emociones y los sentimientos no son malos? ¿Sí los entienden? Bueno, Dios los puso ahí. Pero esas emociones y sentimientos pueden estar siendo impulsados o siendo arrastrados por un corazón que es engañoso y perverso, o pueden estar siendo arrastrados o controlados por el Espíritu de Dios. Los sentimientos y las emociones no son malas, pero tenemos que aprender a sujetarlos a la persona correcta. Porque cuando no es así, corremos el riesgo de perder el rumbo de nuestra vida espiritual y damos rienda suelta a las pasiones, que son deseos desbordados. Podemos llegar a caer en la amargura cuando hay demasiada aflicción, o incluso podemos llegar a olvidarnos de la bondad de Dios cuando estamos demasiado alegres o nuestra alegría se desborda, pero no sujeta al Espíritu de Dios, sino a nuestro propio corazón. Dios nos advierte, hermanos, a través de su palabra, en muchas ocasiones, acerca de la necesidad de mantener una actitud y un pensamiento equilibrado. No rechazar las emociones, no rechazar los sentimientos, pero tampoco desbordarnos en cada uno de ellos. Sea que estemos en bonanza o sea que estemos pasando tiempos de tristeza, todo, absolutamente todo, tiene que estar sujeto a Dios. Repite conmigo, todo. Déjame decirte algo y quiero que se quede bien grabado en tu corazón, en tu entendimiento. Pero ese grabado que no se olvida, que sea lo que estés pasando, no se olvida. Salud. Dios, mis hermanos, Dios nunca debe salir fuera de la ecuación. Nunca. Sea lo que estemos pasando, sea tristeza, sea alegría, Dios nunca debe estar fuera de la ecuación. Nunca debe de estar fuera de los planes, de las respuestas que nosotros estamos ofreciendo a las circunstancias. Dios siempre debe estar presente en todas y cada una de las cosas que enfrentamos en la vida. Porque es fácil, mis hermanos, olvidarnos de Dios. De repente vas al Instituto Mexicano del Seguro Social, alias el IMSS, a que te den paracetamol y sales con cáncer. Pregunta, ¿ustedes creen que sea fácil olvidarse de Dios en ese momento? Mira, la mayoría de las personas lo hacen. Pero Dios nunca debe estar fuera de nuestra vida, de nuestros planes. Él tiene que estar presente en todas las cosas que enfrentemos. Dile en voz alta al Señor, Dios, yo quiero que tú estés presente. Yo quiero que tú estés presente. El alma, mis hermanos, tiende a turbarse o a sobreexcitarse por las distintas circunstancias. Pero Dios ha provisto aquello que necesitamos para poder mantenernos firmes y constantes. Al alma dale poquita rienda suelta y se turba, se llena de miedo, de inseguridades, de dudas. Ahí está la esposa primeriza que se le queman los frijoles y ya piensa que se van a divorciar. ¿Sí o no? Se turba toda. Ay, se me queman los frijoles, ya me va a dejar mi marido. Y sí, pareciera una tontería, pero hay mujeres que se turban por eso. Porque al alma, mis hermanos, el alma que está corrupta, ese corazón que es engañoso y perverso tiende a turbarse por cualquier cosa o tiende a sobreexcitarse por las circunstancias. Yo recuerdo cuando
Me dieron creo que fue en primero de prepa. Tuve por primera vez beca en mi vida. ¿Y cuánto cree que me dieron de beca? 6,000 pesos, y en billetes de 200, hermanos. No, yo me sentía Bill Gates. En billetes de 200. ¿Saben lo que hice? Me acosté en la cama y los aventé hacia arriba. Tendremos a sobreexcitar, no era cristiano, no empiecen. Pero eso es lo que hace el alma, tiene poquito dinero y se sobreexcita y se vuelve loco. Pierde el rumbo de sus pies, pierde su vida espiritual si es que la tiene. Así es el alma. Por cualquier circunstancia se va a los extremos. Pero Dios, mis hermanos, les repito, ha provisto lo que necesitamos para poder mantenernos firmes y constantes, para poder crecer siempre en la voluntad de Dios. Y lo que Él ha provisto para poder mantener perfectamente controladas todas estas cosas es su presencia. La presencia de Dios en nosotros y con nosotros. Cuando nosotros, mis hermanos, aprendemos y entendemos esto, podemos controlar mejor nuestras emociones. Podemos tener un buen remedio para el alma, para que el alma no se turbe por cualquier cosa o le dé rienda suelta a sus pasiones y deseos. Nosotros, repite conmigo, nosotros, hermanos, necesitamos aprender a amar la presencia de Dios en adoración. Necesitamos aprender a amar la presencia de Dios. Dile al que tienes a un lado, necesitas aprender a amar la presencia de Dios. Es algo que necesitamos hacer. Amar a Dios en adoración, en una correcta adoración. Cuando amamos su presencia, mis hermanos, cuando amamos su presencia, no queremos que nada ni nadie nos aparte de ella. ¿Cuántos tienen una persona que aman? Y los que no, bueno, ahorita me acerco a ustedes para que me comiencen a amar. Tienes que tener a alguien, por lo menos un gato. Pero, a ver, lo voy a volver a preguntar. ¿Cuántos tienen a una persona, por lo menos en la vida, que aman? ¿Sí? Ay, ya me había asustado. ¿Qué hicieras si te separaran de esa persona? Bueno, si tú aprendes a amar la presencia de Dios, no vas a querer y no vas a permitir que nada ni nadie te aparte de su presencia. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, la presencia de Dios, amar la presencia de Dios en adoración, nos permite restaurar el alma, volver los pies a la tierra para seguir en el propósito y plan de Dios. Aquel que no ama la presencia de Dios se olvida que Dios está presente. Y al olvidarse que Dios está presente, se turba, es decir, cae en aflicción o cae en todo tipo de excesos, deseos y pasiones. Porque se ha olvidado de la presencia del Señor. No la ama como debería amarla. Cuando amamos su presencia, les repito, no queremos que nada nos estorbe para permanecer unido a ella. Agur, un hombre que escribió en Proverbios 30 acerca de esto, déjenme corroboro la cita nada más porque no sé por qué me la comí. Sí, Proverbios 30, en el versículo 8 y 9 escribió lo siguiente. Este hombre dijo, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Vanidad y palabra mentirosa. Al final la vanidad es altivez. Altivez y mentira. Es lo que Agur deseaba que no estuviera en su corazón. Son cosas que se generaron en el corazón de Satanás y que lo llevaron a apartarse de la voluntad de Dios. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí.
No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Hablando de una condición de éxtasis, ¿no? O sobreexcitado a causa de la abundancia. O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Momentos de aflicción o de tristeza. Mejor, este hombre llamado Agur prefería que en todas las circunstancias estuviera la presencia de Dios con él a tener una riqueza o una pobreza. Manténme del pan necesario, dice, porque lo que más amo es tu presencia. No quiero olvidarme de ti, pero tampoco quiero negar tu nombre y blasfemarte. Como cristianos, la verdadera adoración, mis hermanos, nos va a ayudar a restaurar el alma sin importar lo que estemos viviendo. Porque la adoración a Dios, la verdadera adoración a Dios es el mejor remedio para el alma. No hay otra cosa que pudiera restaurar el alma, aliviar el alma, sino la adoración. Es el mejor remedio en medio de cualquier circunstancia. Ahora, ¿qué es la adoración? ¿Qué es la adoración? Bueno, en palabras muy simples, la adoración es la humillación a la voluntad de Dios en el reconocimiento y exaltación de sus virtudes. Esa es la adoración. La humillación a la voluntad de Dios en el reconocimiento y exaltación de sus virtudes. Cuando nosotros aprendemos a humillarnos a su voluntad, reconociendo y exaltando sus virtudes, entonces mantenemos su presencia cerca. Eso nos ayuda en medio de cualquier tipo de extremo en nuestras emociones. Nos habla de saber rendir adoración en momentos buenos y malos. Eso nos va a llevar, mis hermanos, a controlar nuestros sentimientos y nuestras emociones. Si tú sabes rendir la adoración a Dios, mira, tus emociones y tus sentimientos van a estar sujetos a Él. Pregunta, ¿cuántos de nosotros o cuántos de ustedes han tenido problemas con sus emociones o sentimientos? Si no los has tenido es que estás en el cielo. Yo no sé qué haces aquí. Eres como Moisés o Elías. Se aparecieron un rato. La realidad es que siempre vamos a lidiar con estas cosas. Pero saber rendir adoración a Dios, sin importar cuál sea la situación, nos permite tener un control sobre nuestra alma. No dejar que se desborde ni a izquierda ni a derecha, a un extremo o a otro. En nuestro día a día, mis hermanos, indiscutiblemente libramos todo tipo de situaciones que pueden llegar a desestabilizarnos sentimental y emocionalmente. Circunstancias que nos pueden desestabilizar espiritualmente. Mira, no levanten su mano, pero ¿cuántos han enfrentado circunstancias que producen que se olviden que son cristianos? Que de repente te comportas peor que uno del mundo. Sea en un sobreéxtasis por la abundancia que tienes, por la bonanza que tienes, o sea a causa de la abundante tristeza que estás enfrentando. Muchos se olvidan de Cristo y lo sacan de la ecuación cuando se muere algún familiar cercano, cuando se muere el torito. Se olvidan que son cristianos y se llenan de amargura en el corazón. No rindieron adoración a Dios. No humillaron su vida a la voluntad de Dios, reconociendo y exaltando las virtudes de nuestro Señor. Siempre nos vamos a encontrar con este tipo de cosas. Siempre, hermanos, cosas que tienen el plan, tienen el propósito de desestabilizarnos sentimental, emocional y espiritualmente. Y es lo que trata Santiago.
Santiago trata dos extremos sobre los cuales podemos vivir. La aflicción y la alegría son dos extremos completamente opuestos. La aflicción y la alegría. En estos dos extremos el hombre se puede desarrollar todos los días de su vida. ¿Conocen personas que siempre están tristes? ¿Sí o no? La aflicción, mis hermanos, es algo que vamos a tener que enfrentar. La palabra aflicción nos habla de sufrir y soportar los problemas. Nos habla de resistir las dificultades. Eso es lo que significa la aflicción. ¿Está alguno entre ustedes con problemas? ¿Está alguno de ustedes con dificultades? Nos habla de padecer o sufrir el mal. ¿A cuántos les pasan cosas malas? ¿Sí? Si no te pasan cosas malas, me voy a juntar más contigo. Bueno, eso se llama aflicción. Cuando nos pasan cosas malas, naturalmente hablando, se llama aflicción. La aflicción es sufrir el mal. Por ejemplo, en 2 Timoteo 2:3, el apóstol Pablo le exhorta a Timoteo diciéndole que tiene que aprender a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Lo mismo le dice en el capítulo 4, versículo 5. Pero tú, le dices, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Es la misma palabra que se tradujo por aflicción en Santiago 5:13. Sufre, soporta las penalidades y las aflicciones. Ahora, estas aflicciones, estas penalidades, estos problemas y dificultades, este mal refiere a aquellas cosas que pasamos y que pueden llegar a causarnos desánimo en el Señor o que dejemos de esperar en Él. La semana pasada, Iván nos habló acerca de esperar en Dios. Y nos decía que precisamente esperar y confiar pues van totalmente de la mano, son dos caras de la misma moneda. Cuando aprendo a esperar en Dios es porque estoy confiando en Él. Y si confío en Él, entonces voy a aprender a esperar en Él. Bueno, aquellas dificultades, aquellas adversidades que pueden llegar a causarnos desánimo en el Señor o que dejemos de esperar en Él, son las que se refiere Santiago. ¿Está alguno de ustedes pasando por dificultades, por adversidades, por problemas que están causando en ustedes aquel desánimo en su vida cristiana o que deje de esperar en Él? ¿Has pasado por situaciones que te han provocado esto, que te han provocado desánimo en tu vida? Al grado que incluso has dejado de buscar a Dios. ¿Cuántas veces te has sentido tan afligido que has dejado de leer la Biblia? No tengo ganas. Y pasa un día, pasan 2 días, pasa una semana en que incluso has dejado de orar, has dejado de buscar a Dios, ya has dejado de asistir a la iglesia a causa de las aflicciones que estás enfrentando. Ojo, se trata de aquellas cosas primordialmente que no son parte de la consecuencia de nuestras propias acciones. Porque dice Pedro, si soportas aquello que te mereces, pues entonces ¿qué gloria hay? No tiene chiste, te lo merecías. Lo mínimo que podías hacer es aguantar la carrilla. Pero sin merecerlo, eres abofeteado y lo soportas, entonces eso merece alabanza. Eso da gloria a Dios. Refiere a las aflicciones que tienen la intención de desanimarnos o alejarnos del Señor, que nos quieren llevar a dejar de buscar a Dios,
pero que no son consecuencia de nuestras acciones, es decir, que nosotros no las producimos. Es un extremo, poder llegar a caer a ese extremo de decir, ya no tengo ganas de ser cristiano, ya no tengo ganas de buscar a Dios. Bueno, Santiago constituye un remedio para eso. Lo contrario o el otro extremo es la alegría. Santiago trata ambas partes, dice por un lado la aflicción, pero por otro lado también puede llegar la alegría. ¿Cuánto les gusta estar alegre? Pues totalmente, pero ¿saben que muchos por la alegría se apartan de Dios? ¿Qué harías si te cae $1,000,000 en este momento? Si se murió tu tatarabuelo que nunca conociste, pero dijo, yo se lo voy a dejar de herencia, una propiedad o un tesorito en el banco de $1,000,000. Mira, lo primero que haces es planear un viaje a la playa. No te importa si necesitas asistir a la iglesia, si estás en un proceso de restauración, no te importa si estás débil espiritualmente, tú quieres irte a la playa porque estás alegre. ¿Sí sabían que hay una persona que en su luna de miel se fue a la playa con su esposa? Se casaron. ¿Cuántos? El casarse es algo bien hermoso, ¿sí o no? ¿Recuerdas? Y dices tú, quisiera casarme otra vez con la misma esposa, ¿verdad? Entonces, porque es un momento de sumo gozo, de alegría. Bueno, esta pareja se casó y de luna de miel se fue a la playa. Estando en la playa, cuando ya pasaba la tarde, la mujer le dice a su marido, recién casados, me voy a ir al cuarto. Él dice, bueno, déjame, yo voy a ir a caminar un rato a la playa. En esa caminata a la playa se encontró con una mujer y se acostó con ella. Cristianos, Estoy hablando de gente del mundo, cristianos. La alegría, mis hermanos, es otro extremo de las emociones y los sentimientos, que si no están sujetos adecuadamente a Dios, pueden causar también muchos problemas. Esta palabra alegría nos habla de estar animado, tener buen ánimo, eso es lo que significa alegría. Es lo contrario a la tristeza. Pero es en la alegría precisamente en donde muchas ocasiones se nos olvida darle gloria a Dios. Es cuando aprovechamos, fíjense, la alegría en muchas ocasiones es cuando aprovechamos para hacer todas las cosas que queríamos hacer cuando estábamos en tiempos de tristeza. Cuando estabas en tiempos de tristeza porque no había recursos económicos, se te antojaba comerte un pollo rostizado, llegaron los momentos de alegría, te comes el pollo y te olvidaste de darle gracias a Dios por el pollo. Y te cayó mal, te dio diarrea. Un ejemplo, ¿no? Pero es la verdad, a veces la alegría es aquel momento que aprovechamos para hacer todas las cosas que queremos hacer o que quisimos hacer durante los tiempos de tristeza. Santiago nos recuerda que en medio de la tristeza y la alegría del alma debe de estar siempre la adoración a Dios. ¿Está alguno afligido entre ustedes? Haga oración. No estás afligido. Entonces, ¿hay alguno entre ustedes alegre? Cante alabanzas. En medio de la alegría y la tristeza, o de la tristeza y la alegría del alma, siempre, mis hermanos, debe de estar la adoración a Dios. Que nunca se te olvide buscar la presencia de Dios en tu vida, sin importar sea cual sea la condición en la que te encuentras. Busca su presencia, la presencia de Dios en tu vida, mi hermano y mi hermana. Muchos hombres fueron destrozados
por dar mayor importancia a lo que deseaban, a lo que experimentaban, más que a buscar la presencia de Dios y su voluntad. Y de eso está llena la Biblia. Hubo hombres que enfrentaron aflicción. Muchos hombres enfrentaron aflicción y otros hombres enfrentaron alegría. Pero cuando alguno de ellos quitó de la ecuación la presencia de Dios, cayó en desgracia. Fue destrozada su vida por darle mayor importancia a sus deseos o a sus experiencias. Por ejemplo, ahí en Jueces capítulo 13, del capítulo 13 al versículo 16, tú puedes encontrar la historia de un hombre llamado Sansón. Este hombre llamado Sansón fue escogido por Dios para ser juez de Israel, para ser un libertador del pueblo de Dios. Quien, aunque posiblemente, mis hermanos, fue un hombre que buscó la voluntad de Dios en algún momento de su vida, lo que la Biblia nos narra es que fue un hombre, en esa narración de las Escrituras, nos dice que fue un hombre sumamente testarudo, necio. Pero, por otro lado, se nos dice que está dentro de los héroes de la fe. Ahí en el libro de Hebreos o en la carta a los Hebreos. Pero este Sansón, aunque fue un hombre que posiblemente buscó la voluntad de Dios en algún momento de su vida, llegó un punto en donde su éxtasis a causa de su fuerza, la cual era sobrenatural, a causa de ese poder que Dios le dio, que fue un don de Dios, llegó un punto en donde eso lo hicieron perder su rumbo y su propósito espiritual. Lo hicieron poner su mirada y lo hicieron poner su adoración en sí mismo para satisfacerse. Y no le importó lo que Dios decía. No le importó lo que Dios quería o para lo cual Dios lo había escogido. Y le había dado ese don sobrenatural, esa fuerza sobrehumana. Y esos tiempos que él consideraba de alegría, cuando vencía a los filisteos, cuando mataba a todos con una ijada de burro, lo hicieron perderse. Tú puedes leer la historia para que veas cómo terminó. Pero bueno, también tenemos a otros grandes hombres de Dios que cayeron en grandes desgracias y que incluso algunas de esas desgracias fueron irreparables por causa de desviar su adoración a su propia grandeza o por poner su mirada en su miseria. Por ejemplo, tenemos a David. David en un momento, en un instante de autoexaltación, más allá de darle honor y gloria a Dios, más allá de humillarse ante la voluntad de Dios y de reconocer a Dios en su vida, lo aprovechó ese momento para hacer lo que quiso con su alma. Lo que su alma le dictaba, ese salmista que le ordenaba a su propia alma: no te olvides de ninguno de los beneficios ni de las bendiciones del Señor. En un momento en donde estaba alegremente paseando por el terrado de su casa, aprovechó para darle a su alma todo lo que ella deseaba. Y su alma deseó adulterio y su alma deseó asesinato. En ese momento no estaba Dios en la ecuación. En ese momento no estaba el nombre de Dios en su corazón y en sus pensamientos. Había dejado de adorar a Dios. También su hijo Salomón. Su hijo fue quebrantado por el pecado. Este hombre, Salomón, prefirió dar rienda suelta a los deseos de su alma y de su corazón que rendirle una fiel adoración a Dios, una constante adoración a Dios. Dios había advertido de no tener muchas mujeres. Dios le dijo: no tengas
muchas mujeres porque las mujeres van a desviar tu corazón hacia otros dioses. Salomón se olvidó de esto. Y este hombre, hijo de David, a quien Dios puso en el trono, tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Y fue quebrantado por el pecado, al punto que llegó a darle la adoración que solamente debía de darle a Dios y que por mucho tiempo le había dado, se la rindió a otros dioses, a ídolos. Honró más a dioses de hombres que a Dios vivo y verdadero, porque su alma quiso más lo de sus mujeres que lo de Dios. Y su consecuencia fue la división del reino y una desgracia para todo el pueblo durante generaciones y generaciones hasta el día de hoy. Porque sacó la adoración de su corazón en medio de la aflicción, la cual nunca tuvo, porque los tiempos de Salomón fueron tiempos de paz. No buscó a Dios y en tiempos de alegría no cantó alabanzas. Otro ejemplo lo tenemos en Asaf, este salmista, quien declara él mismo en el Salmo 73 que por poco cae, a causa de desviar su mirada de la presencia de Dios. Él mismo dice que por poco se deslizan sus pasos al ver cómo los malvados prosperaban, cómo a los malos les iba mejor en su vida que a él. Los malvados comían carne, pero él puros frijoles. Y por poco, dice, se deslizan sus pasos, porque a los malvados les iba mejor que a él. Ahora, esto de que a los malvados le va mejor es pura apariencia. No te dejes guiar cuando a alguien que no adora a Dios aparentemente le va mejor, porque es solamente por lo superficial. Jamás, escúchame bien, jamás a un hombre incrédulo le puede ir mejor que a un creyente, al menos que el creyente viva como un incrédulo. Pero jamás a alguien que no tiene a Cristo Jesús en su vida le puede ir mejor que a alguien que sí lo tiene. Este hombre, quien por poco cae en sus momentos de aflicción, él mismo recobró, dice la Escritura, su adoración a Dios. Él entró a su cuarto, dice, y que estando en lo secreto delante del Señor, es decir, rindiendo adoración a Dios, recordó quién era el Señor en su vida y su alma fue restaurada en perfecto equilibrio. Encontró el remedio para su alma en momentos de aflicción a causa de la envidia que se estaba produciendo. Fíjense, en el Salmo 73:13, tal era su aflicción de este hombre al ver cómo los malvados prosperaban, cómo a los malvados le iba bien, cómo a los que no amaban y servían a Dios le iba mejor que a él, aparentemente. Tal fue la aflicción de Asaf que llegó a declarar en el Salmo 73, versículo 13 lo siguiente. Abre tu Biblia ahí, Salmos 73:13. Yo espero que tú nunca hayas dicho eso, y si lo has dicho, bueno, como Asaf, encuentra el remedio para tu alma. ¿Sabes cuál es ese? La adoración a Dios. Ese es el remedio para el alma, la adoración a Dios. Dice el Salmo 73:13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Qué tremendo, hermano, llegar a decir eso, que nuestra aflicción nos llegue un punto en nuestras vidas y nos haga decir: perdí el tiempo asistiendo a la iglesia, perdí el tiempo buscando a Dios, perdí el tiempo sirviéndole, perdí el tiempo habiéndome apartado del mundo.
Mejor me hubiera yo perdido, mejor hubiera yo hecho negocios, riqueza. Eso es lo que sucede en el corazón afligido sin adoración. Porque las aflicciones todos las vamos a enfrentar. Todos vamos a enfrentar circunstancias difíciles, adversidades. Pero una aflicción sin adoración, mis hermanos, nos lleva a esta declaración: en vano he limpiado mi corazón, en vano he santificado mi vida, en vano he sido fiel a mi esposa, en vano he sido fiel a mi esposo, en vano he dejado de mentir, en vano he dejado de robar. ¿Para qué no le di mordida al tránsito? ¿Para qué no hice tal o tal cosa? Me hubiera ido mejor si hubiera hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Porque así les va a los demás, decía Asaf, les va mejor. Imagínense la aflicción en la que se encontraba este salmista, este levita. Dice en el versículo 21 del mismo salmo: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Esas punzadas, hermanos, que se sienten en el corazón son de coraje, de odio, de rencor. Se sienten punzadas en el corazón por la aflicción por la cual estaba pasando a causa de ver la maldad, cómo los hombres malos prosperaban, cómo la maldad era prosperada. Pero en fin, al fin que Asaf regresa a su adoración a Dios, su alma fue restaurada. Cuando Asaf dice que hasta que entrando a lo secreto, hasta que regresando y humillándose ante Dios, reconociendo y exaltando sus virtudes, su alma fue restaurada. Sus pensamientos dejaron de ser torpes, porque él decía que era como una bestia irracional. La aflicción sin adoración te puede llevar a ser un hombre, una mujer irracional. Irracional. Su alma es restaurada, sus pensamientos dejaron de ser torpes para convertirse todo su pensamiento y sus palabras en exaltación y reconocimiento a Dios. Encontró el remedio a su alma afligida, a su alma amargada, a su alma envidiosa, a su alma que estaba a punto de apartarse de Dios por completo. Fíjense lo que dijo en el versículo 25 y vamos a leer hasta el versículo 28. Eso es lo que sucede, hermanos, cuando Dios está en la ecuación, cuando Dios está en nuestros planes, cuando Dios está en cada una de las circunstancias de nuestra vida. El alma se mantiene perfectamente alineada con la voluntad de Dios. Sea que haya aflicción o sea que haya alegría, el alma aprende a caminar en el mover del Espíritu Santo. Qué tremendo contraste de palabras, mis hermanos, entre alguien que ha aprendido a vivir en adoración a Dios en relación a alguien que saca a Dios de su vida en los momentos de aflicción. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Oye, pero ¿no querías la carne que comían los malvados? ¿No querías las fiestas, los carros, las casas que tenían los incrédulos? ¿No querías las mujeres que tenían y por medio de las cuales se satisfacían ellos? No, dice Asaf, entendí. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, dice, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Él es mi herencia, dice Asaf. Es lo mejor, es el tesoro de mi vida. Puedo estar desfalleciendo completamente en todo mi ser, pero mi herencia, mi tesoro es Dios para siempre. Porque he aquí, dice el versículo 27, los que se alejan de ti
perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, aquel que deja de rendirte adoración. No le espera otra cosa sino la destrucción. Pero en cuanto a mí, repite conmigo, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Ese es el remedio para el alma, mis hermanos. Aprender a acercarnos a Dios en adoración, teniéndolo a Él como la porción de nuestro corazón, de nuestra vida. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Este hombre aprendió, mis hermanos, aprendió a adorar a Dios en medio de la aflicción. La adoración a Dios, hermanos, es la llenura del hombre. No hay otra forma en la que el hombre pueda ser completamente lleno si no es en la adoración a Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren ser llenos de Dios? ¿Quieren ser plenos en todas las cosas? ¿Sí o no? Bueno, aprende a adorar a Dios. ¿Y qué dijimos que es la adoración? Es humillarnos delante de la voluntad de Dios en el reconocimiento y en la exaltación de sus virtudes. Aprender a humillarme en lo que Dios quiere, reconociendo quién es Él. Entonces lo adoro. No buscando lo nuestro. Cuando nos humillamos a Dios, lo nuestro queda a un lado. Lo que yo siento, pienso o creo queda a un lado. Puede desfallecer tu corazón, como decía el salmista. Tu carne y tu corazón pueden desfallecer. Pero lo único que tú quieres en tu vida es a Dios para siempre. Fuera de Él nada deseas en la tierra. Eso es lo que llena tu vida. No hay mejor remedio para el alma del hombre que el aprender, mis hermanos, a rendirle una genuina y verdadera adoración a Dios. Sea que estemos en momentos de aflicción o sea que estemos en momentos de alegría, el adorar a Dios nos va a mantener centrados y con los pies sobre la tierra. Puedes tener todos los problemas del mundo, pero si aprendes a adorar a Dios, solo basta una oración para que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. La aflicción y la alegría, mis hermanos, pueden llegar a ser dos extremos en la vida del hombre, en donde el pesimismo o el optimismo sin control toman las riendas del alma, de los pensamientos y no nos permiten ver las cosas como en realidad son. No nos permiten ver la realidad en la que estamos viviendo. Miren, me he encontrado con infinidad de personas que en su aflicción les cuesta trabajo entender cosas demasiado simples. Porque están afligidos y Dios no está en medio de ellos. En su aflicción, por poco resbalan sus pasos, o incluso algunos ya resbalaron y cayeron. Y cosas que son muy simples de entender, no las entienden. No pueden ver las cosas como realmente son, la realidad de lo que están viviendo. O aquellos que en su alegría sacan a Dios también de sus pensamientos y de su corazón, no pueden entender la voluntad de Dios. Santiago nos dice, mis hermanos, que sea en la aflicción o sea en la alegría, la adoración a Dios nunca debe de faltar. Él menciona dos aspectos de la adoración. Dos aspectos que nos permiten combatir los dos extremos, el extremo del pesimismo y el extremo del optimismo para vivir en la realidad de la voluntad de Dios. Él nos menciona la oración y la alabanza.
La oración y la alabanza son dos aspectos de una adoración a Dios que nos van a permitir mantenernos centrados en momentos de aflicción y nos van a también permitir mantenernos centrados en momentos de alegría. ¿Está alguno de ustedes o entre ustedes afligidos? Haga oración. Haga oración. Fíjense, hermanos, muchos menosprecian la oración, pero hablando la oración que verdaderamente es adoración, porque hay oraciones que no son de adoración a Dios, son de reclamo, o son oraciones centradas en sí mismo, como aquel fariseo que entraba delante del Señor, pero no oraba a Dios, oraba consigo mismo. Esas oraciones Dios las rechaza, no le agradan. Pero la oración que es adoración, ¿estás afligido? Aprende a adorar a Dios en oración. Muchos menosprecian la oración como un remedio para la aflicción. Lo hemos enseñado en otras ocasiones, pero escúchame bien lo que te voy a decir. La oración siempre, repite conmigo, siempre cambia las cosas, siempre. Si por medio de la oración Dios no actúa exteriormente, por medio de la oración va a actuar Dios interiormente. Por eso Pablo le dice a los filipenses: por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en súplica, ruego y acción de gracias. Y su paz, una paz sobrenatural, una paz extraordinaria, va a guardar tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Es decir, te vas a centrar en la verdadera adoración a Dios, te vas a centrar en la verdadera voluntad de Dios. Porque la oración, mis hermanos, siempre produce algo. La oración que es adoración, aunque muchos la menosprecien como un remedio en sus momentos de aflicción. Es que ya oré. Bueno, pero no adoraste por medio de tu oración. Oraste contigo mismo quizá. Oraste, como dice Santiago, un poco antes, para pedir para ti mismo, para tus propios deleites. Por eso no obtienes lo que pides, pero no una oración que verdaderamente es adoración. Muchos prefieren seguir pensando e ideando formas de resolver aquello que sale fuera de su control. Y sus oraciones no son otra cosa sino: Señor, descúbreme la cura del cáncer. Señor, descúbreme los 10 pasos para tener libertad financiera. Esas son sus oraciones. Y créeme que eso no cambia nada. Eso te va a llevar como azafa, a llenarte cada vez más de amargura cuando no obtienes lo que quieres. Por ejemplo, ¿qué hacen muchos o qué haces tú? A lo mejor lo has vivido, cuando te avisan que en tu empresa va a haber recorte de personal. ¿Cuántos se persignan por eso? Prefieren persignarse a orar. Va a haber recorte de personal y te dicen: y posiblemente vas a tener que salir fuera. ¿Qué haces? Mira, yo te aseguro que muchas veces sacamos a Dios de la ecuación. Sacamos a Dios de esa circunstancia. Dejamos de adorar a Dios y preferimos comenzar a actuar en nuestros pensamientos, en nuestros racionamientos, e ideamos formas para resolver aquello que sale fuera de nuestro control. ¡Ay, jefecito! ¿Le traigo su cafecito? ¡Ay, mira, te traje unos bombones! Para que no te corran, en lugar de apelar a la gracia y la misericordia de Dios. ¿No te pones a pensar en oración delante del Señor? Señor, tú me diste este trabajo, si tú quieres lo puedes mantener, y si tú quieres darme otro, aquí estoy. Y así evitas que la aflicción te desvíe de la voluntad de Dios, de su adoración. ¿Qué haces cuando hay una enfermedad? Una enfermedad ya sea que sea incurable,
o una enfermedad que sobrepase el conocimiento médico, o que incluso una enfermedad que sobrepasa tus recursos económicos. ¿Qué haces? Caes en aflicción. Bueno, cuando estás en aflicción, ¿qué haces? ¿Oras? ¿Adoras a Dios en oración? ¿O nuevamente prefieres comenzar a idear formas por medio de las cuales puedas tú resolver las cosas por tu propia mano? No, mira, se toman de todo lo habido y por haber. Se meten a Google y ahí ven en la India remedios para... Se toman de todo. Cómete una pezuña de burro. Esas son buenísimas. Todos las menosprecian, pero no sabes cuántos nutrientes trae las pezuñas de burro. Puras mentiras. A mí mi mamá decía que el tuétano traía muchas propiedades y el carnicero me dijo que era pura grasa, por eso estoy gordito. No, dicen que sí ayuda, pero aparte está bueno. Pero ¿qué hacemos cuando hablan mal de nosotros? Cuando nos levantan un falso, cuando hay una necesidad económica que sobrepasa nuestras capacidades. Bueno, todas estas cosas y muchas otras son motivos de aflicción. Pero Santiago nos constituye un remedio para eso. Él nos dice, ¿están alguno entre ustedes afligidos? Aprenda a adorar a Dios en oración. Ahora, ¿qué es la oración, hermanos? Fíjense, la respuesta más común es hablar con Dios. Hasta hay una cancioncita. Orar es hablar con Dios. Es de niños, algunos no la saben. Pero orar es hablar con Dios. Es la respuesta más común y más simple, ¿sí o no? Es hablar con Dios. Ahora, es verdad, pero no es tan sencillo, hermanos. No es tan sencillo. Orar, levantar aquella oración que es adoración, no es tan sencillo como hablar con Dios. La palabra oración nos habla de una súplica. Y en su raíz nos habla de desear. Eso es lo que es oración. Una súplica, pero también un deseo. Es decir, tener un fuerte deseo por Dios. Eso es orar. No porque te responda. No porque te saque de tu necesidad, no porque te sane, no porque restaure, no porque te dé esto, no. Ahí deja de ser una oración de adoración. Es un fuerte deseo porque Dios obre en tu vida como Él quiera obrar. Es un fuerte deseo por su presencia en tu vida. Eso es orar en adoración. ¿Está alguno de ustedes afligido por cualquier causa? Entonces aprenda a desear la presencia de Dios en su vida y su voluntad. Orar, mis hermanos, no se trata simplemente de hablar o conversar con Dios. He escuchado a algunos que dicen, oye, ¿y cómo oro? Pues háblale como si hablaras conmigo. Bueno, sí, o sea, sí en sí es hablar con Dios, pero no como que hablara contigo. Porque está hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Todopoderoso, el gran yo soy. Por eso muchas personas que no conocen a Dios llegan a Dios en oración y dicen, Chuyito, yo te pido, y empiezan a orar pero sin sentido. Al final aquel publicano, contraste del fariseo que oraba consigo mismo, simplemente lo que quería era la misericordia de Dios en su vida. Él se presentó delante de Dios y le dijo, Señor, sin poder alzar la cabeza, sé propicio a mí, pecador. Aparta tu ira y dame tu presencia. Eso es lo que le estaba diciendo. Porque reconozco que no merezco absolutamente nada. No se trata de conversar con Dios solamente, sino de derramar nuestra vida delante de Él, deseando a Dios en nosotros, deseando su voluntad. Una persona dijo, mira, la oración
no puede remover la aflicción, pero puede transformarla. Y eso es cierto. ¿Cuántas veces no hemos estado afligidos por alguna circunstancia? Oramos verdaderamente a Dios en adoración y eso que a nosotros nos tenía completamente afligidos se convierte en algo, en un motivo de gozo, de alegría, o en un motivo de paz. Por eso Santiago inicia esta carta exhortando a los creyentes a hacer lo que es imposible para el mundo. Santiago les decía, hagan lo que no es posible para aquellos que no tienen a Dios. Ahí en Santiago 1:2, ¿qué dice? Santiago 1:2, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Esto, mi hermano, es imposible para el mundo, es imposible para el incrédulo y es imposible para el cristiano que no sabe adorar a Dios, para el cristiano promedio. Es imposible mantener gozo en medio de una prueba, en medio de una circunstancia difícil, cuando no se sabe adorar a Dios en oración. Se trata de aquella oración, mis hermanos, que toma muy en serio la presencia de Dios. Yo no sé si tú tomas en serio la presencia de Dios, pero para poder orar en adoración a Dios hay que tomar muy en serio su presencia. Por eso Santiago le dice, si alguno tiene falta de fe, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche a todo aquel que le pida, pero pida con fe. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda no espera recibir algo de Dios. ¿Por qué? Porque no está tomando en serio la presencia de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque alguien que ora de una manera superficial, sin verdaderamente desear su presencia, sin verdaderamente desear su voluntad, no puede decir que está tomando en serio a Dios. Pero aquel que ora con fe, dice la Escritura que Dios lo galardona. Él es galardonador de los que le buscan, de los que aprenden a tomar en serio su presencia, de aquellos que se acercan con temor y reverencia a Dios, porque saben que nuestro Dios, mis hermanos, es fuego consumidor. Es decir, que cuando tú te acercas en oración a Dios, Dios penetra hasta lo más profundo de tu corazón y nada puede ocultarse delante de Él, sino que todas las cosas están desnudas y delante de Él has de dar cuentas. Por eso la verdadera oración, aquella oración que nos libra de una aflicción descontrolada, aquella aflicción que nos libra de aquella aflicción que puede llegar a apartarnos del propósito de la voluntad de Dios, se remedia, mis hermanos, cuando nosotros aprendemos a orar en adoración. No es aquella oración apartada de la verdadera fe, aquella fe que sabe a quién se está acercando. ¿Tú sabes a quién te acercas cuando oras? Bueno, entonces Dios transformará la aflicción en gozo. Pero si te acercas sin saber a quién te estás acercando verdaderamente en oración, tu aflicción te va a desviar. No, la oración a la que se refiere Santiago es una oración que encuentra en Dios su más grande llenura. Abre tu Biblia en el Salmo 84. ¿Está alguno de ustedes afligido? Bueno, el remedio para eso es orar a Dios en adoración. Orar a Dios tomándolo en serio.
acercándote con temor y reverencia, encontrando en Él su más grande llenura. Fíjense lo que expresó el salmista en el capítulo 84 de Salmos, del versículo 2 al versículo 2, luego nos vamos a brincar al versículo 5 en adelante. Dice el salmista: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Así tenemos que acercarnos a Dios, hermanos. Por eso muchos afligidos en la oración nunca encuentran su respuesta. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Versículo 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, ¿qué hace? Lo cambia en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Versículo 8. Jehová de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Versículo 9. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Esa es una oración de adoración. Una oración que es adoración, la cual constituye un buen remedio para la aflicción. Es la oración, mis hermanos, que se humilla ante Él en un reconocimiento de su grandeza. ¿Está alguno de ustedes afligidos? Haga oración. ¿Cómo ora? Bueno, ya sabes lo que implica la oración. Para que transforme ese valle de lágrimas en fuentes, esa aflicción en canto, ese lamento en baile. Ese es el tipo de oración que constituye un remedio para el alma afligida, la que es adoración. ¿Está alguno alegre? Bueno, cante alabanzas. Porque los cantos, mis hermanos, también son una expresión de adoración. La alabanza que verdaderamente es adoración, no la que muchos llaman alabanza. Mis hermanos, la alabanza es una forma de mantener el alma centrada en Cristo, en un momento de gran alegría, en donde el corazón puede desbordarse y pensar sin sabiduría. Cuando hay alegría, el corazón se desborda y la sabiduría se aparta. La alabanza nos regresa a ellas. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, se dice que Moisés cantó un cántico, el cual hablaba de cómo Dios echó a la mar a todos los carros del faraón, si recuerdan, ¿verdad? Y le dijo que ese canto lo debía transmitir de generación en generación en generación perpetua. ¿Por qué? Porque a través de él le recordaría a los israelitas de generación en generación las obras maravillosas de Dios. Y eso es lo que hacen los cantos de alabanza. Nos recuerdan quién es Dios y nos ayudan a no olvidarnos de Él en momentos de alegría. Por eso Dios exhortó al pueblo en Deuteronomio 8 acerca de no olvidarse de su Dios. Cuando ya lo haya introducido a la tierra, lo haya prosperado y comience a olvidarse de Él diciendo que por su propia mano obtuvo todas esas cosas. Cuando obtenemos cosas buenas, lo primero que debe de salir de nuestros labios son cantos de alabanza. Cuando te dieron el trabajo, cuando obteniste un bono, cuando tuviste una sanidad, cuando tuviste cosas que deseabas y que son buenas para ti, para tu familia, lo primero que debe de salir de tus labios, mis hermanos, son cantos de alabanza a Dios. Fíjense, los cantos de alabanza no es cosa del siglo XXI. El pueblo de Israel aprendió a alabar a Dios desde siempre. Desde siempre, mis hermanos. Eran parte del pueblo de Dios. Los salmos es el himnario, o era el himnario del pueblo de Israel.
Eran oraciones de adoración cantadas a Dios. Y nos permiten mantener el alma centrada en Cristo, sin desbordarse, sin pensar con sabiduría. Las alabanzas son un acto de devoción y de adoración a Dios, que como criaturas rendimos a Él, quien es mayor, quien reconoce sus atributos. Son acciones de gracias. Es una expresión de deuda para con Dios por sus misericordias. Aprendemos a entender que nada de lo que tenemos es porque nosotros lo obtuvimos por nuestra propia fuerza, sino que Dios es quien da aún la fuerza para trabajar. La alabanza es magnificar la persona de Dios, es darle gracias por todas las cosas que nos ha dado. Eso es alabar a Dios. Y cuando lo hacemos, entonces constituimos una adoración al Señor, exaltando sus virtudes, recordando su grandeza, sus atributos. Fíjense, la alabanza es para Dios. ¿Cuántos saben? Por eso quitémonos del rollo de, ay, no me gustó la alabanza, porque es para Dios, no es para ti. La alabanza es para Dios, y cuando tú aprendes a alabar a Dios, tu corazón se llena. La alabanza es para Dios, pero llena el corazón del hombre. Porque cuando le rendimos alabanza a Dios, no lo llenamos, Él ya está lleno. Él ya es perfecto, Él es autosuficiente, Él se autosatisface. Pero Él permite que lo alabemos para que nos llenemos de Él. Eso es algo glorioso, hermanos. Por eso si llegas aquí y no cantas, no alabas a Dios en adoración, porque muchos pueden cantar aquí, pero no en adoración, su corazón está apartado de Él. Pero si tú llegas aquí y cantas a una misma voz con la iglesia, entonces tú estás adorando a Dios de lo más profundo de nuestro ser, y va a ser inevitable que tu vida se llene. Por eso Santiago dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas, para que no se olvide que su alegría es por causa de Dios. ¿Sí sabías que cuando tú tienes alegría es por causa de Dios? Si no lo sabes es porque no cantas alabanzas, no exaltas su nombre reconociendo sus virtudes, su grandeza. Ahora, el reto no solamente es quedarnos ahí. Santiago dice, ¿está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. El reto es cantar alabanzas mientras somos afligidos, como Pablo y Silas cuando estaban allá en Filipos. Estaban siendo afligidos, mas sin en cambio cantaron alabanzas. ¿Qué produce, mis hermanos, cuando alguien en la aflicción no solamente hace oración, sino que también canta alabanzas? Figuradamente o figurativamente, produce que la tierra tiemble. ¿Qué es lo que pasó con Pablo y Silas? Eso es lo que pasa en la vida de una persona cuando aprende a adorar a Dios. En la aflicción o en la alegría, la tierra tiembla, las personas alrededor se dan cuenta, los hijos se convierten, los esposos le entregan la vida al Señor, la gente clama por misericordia, las personas ven a Cristo Jesús en ti, mi hermano, porque es lo que Cristo Jesús hizo cuando estaba siendo crucificado en esa cruz, dándole adoración al Padre. Eso es lo que tenemos que hacer. David era conocido como el dulce cantor de Israel, porque también, al igual que Pablo y Silas, aprendió en medio de la aflicción a darle alabanza a Dios. Y todo esto, mis hermanos, constituye un buen remedio para el alma. Amén. Pónganse de pie. Otra persona dijo, ¿tú no adoras a Dios como deberías? Tú no adoras a Dios como deberías si tienes tu vida dividida en compartimentos, de tal modo que algunas áreas adoran y otras no.
Tú no adoras a Dios verdaderamente si tienes tu vida, tu alma dividida de tal modo que en unas áreas adoras y en otras no adoras. Debemos aprender a adorar a Dios en todo tiempo, en la tristeza o en la alegría. Como el canto dice, ¿verdad? No cambia mi amor por ti, siempre te adoraré. Y eso es lo que Dios quiere. Ese es un remedio para el alma. Es el único y perfecto remedio para el alma, la adoración a Dios. Yo te invito a que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. ¿Está alguno de entre ustedes afligido? Adore a Dios. ¿Está alguno entre ustedes alegre? Adore a Dios. En la oración y en la alabanza, adora a Dios. No hay mejor remedio para el alma que la verdadera adoración. Cuando sabemos adorar a Dios, todo nuestro ser, mis hermanos, toda nuestra vida entera es un instrumento poderoso en sus manos que hace real a Dios en medio de los hombres. Dios nunca debe salir fuera de nuestras circunstancias. No saques a Dios de la ecuación. Él debe de estar presente en todas las cosas que enfrentas. Sean momentos de aflicción o sean momentos de alegría. Dios te ha provisto su presencia y no es simplemente para que tú quieras usar su presencia como un accesorio en tu vida. Su presencia Él la ha provisto para que nosotros aprendamos a adorarle como lo que Él es. Por eso yo te invito a que ames la presencia de Dios. Ama la presencia de Dios en adoración. Ama tener a Dios en tu vida. Ama tener a Dios contigo. Aprende a adorar a Dios en todo tiempo. Para que no permitas que nada ni nadie te aparte de su presencia. Por eso el Espíritu Santo dijo: ¿quién nos puede separar del amor de Dios? Escasez, jamás. Abundancia, tampoco. Peligro, hambre, desnudez, principados, potestades, no. Absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque su presencia, mis amados hermanos, se ha derramado abundantemente sobre nuestras vidas por su Espíritu Santo que nos fue dado a fin de que le adoremos con todo nuestro ser. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu inmenso amor. Gracias por tu misericordia y por tu presencia. Queremos adorarte, Señor. Exaltaré mi Dios y mi Rey. Es el más digno de alabanza en la tristeza o alegría. No cambia mi amor por ti, siempre te adoraré. Humilla tu corazón delante del Señor y
cántale tú en una oración. De tu justicia yo cantaré y de tu inagotable amor, tu bondad maravillosa es, no se puede medir tu grandeza, siempre te adoraré. Tu santo nombre, dile. Tu santo nombre bendeciré para siempre. Cercano estás a quien te busca de verdad. Levanta tus manos. Siempre te adoraré porque tú eres Dios. Con gratitud en mi corazón, mis labios te cantarán, siempre te adoraré, porque tú eres fiel, por lo que me das y lo que no me das, yo te bendeciré. Vamos a adorar a Dios. Siempre te adoraré, porque tú eres Dios. Haz un compromiso con Él y dile. Con gratitud en mi corazón, mis labios te cantarán, siempre te adoraré, porque tú eres fiel, por lo que me das y lo que no me das, yo te bendeciré, por lo que me das y lo que no me das, yo te bendeciré. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu gran amor, tu misericordia. Queremos adorarte siempre en oración, en alabanza, en aflicción, en alegría. Tú eres lo que más deseamos en esta vida, tu presencia, Señor. Queremos amar tu presencia en adoración. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Recibe siempre toda la gloria y ayúdanos, Señor, a rendirte siempre una genuina adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos un aplauso al Señor, mis hermanos. Hermanos, pues estamos despedidos. El Señor les bendiga, que los lleve con bien a casa. Nos vemos la próxima reunión. Muchas gracias.